¿Por qué la inflación afecta más a los pobres que a los ricos? Bueno, si nos ponemos estrictos, la inflación prácticamente no afecta a los sectores de grandes capacidades económicas, especialmente cuando cuentan con buen asesoramiento financiero. Si los ricos quiebran empresas es por una sistemática incapacidad de desarrollar nuevos proyectos que el mercado demande. También pueden sucumbir ante la competencia, pero nunca se ha escuchado que un gran conglomerado haya desaparecido por la alta inflación. Por otra parte, cuando la inflación alcanza niveles preocupantes, como es el caso actual de la mayoría de países modernos, los sectores más desfavorecidos pueden entrar en tales dificultades que puede quedar en riesgo su, ya de por sí, vulnerable integridad. Estadísticamente hablando, este fenómeno hace que incluso los sectores medios pierdan capacidad y comiencen a engrosar las filas de los escaños más bajos. Para entender por qué los pobres sufren más la inflación que los ricos, tenemos que entender la inflación. Para ello, voy a utilizar la grave coyuntura actual como ejemplo. Antes de explicar las particularidades de la inflación actual, tenemos que saber que la inflación puede tener dos orígenes, el monetario y el de oferta y demanda. Aunque, si nos ponemos estrictos con la terminología, todos los fenómenos inflacionarios son monetarios, como ya bien decía Milton Friedman. Pero en aras de la claridad, quedémonos con la idea de que hay dos orígenes de la inflación. Ambos ya los conocemos bien. El origen monetario de la inflación es resultado de un aumento en la cantidad de dinero en circulación. Uno podría pensar que simplemente enciende la máquina de billetes y listo, pero eso es una gran ingenuidad. De hecho, al proceso de simplemente imprimir más dinero sin tener un respaldo en la producción real, se le denomina señoreaje, y sí, es extremadamente dañino. Pero solo se ve en estados arruinados y criminales que solo necesitan dinero urgentemente por lo que cobran un impuesto inflacionario. En el caso actual que nos atiende, eso está muy lejos de ocurrir. En vísperas de una muy profunda recesión económica en los meses posteriores a los confinamientos del 2020, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, determinó que habría que estimular la economía a partir de poner en circulación mayor cantidad de liquidez. Pero, ¿cómo un banco central pone más dinero en la economía? Ya dijimos que imprimir dinero sin respaldo es una idiotez. Lo que hizo Estados Unidos fue adquirir mayor deuda pública para solventar gastos de gobierno que considere pertinaces. También compró más activos financieros sólidos, como el oro. Esto lleva el valor de estos activos al alza, lo que hace que sea menos atractivo para los inversores. Esto redirige las inversiones hacia activos de corto plazo. Más o menos ocurre lo mismo cuando la Fed baja los intereses de los bonos del Tesoro a largo plazo. Como nadie compra esos bonos, lo que ocurre es que, de nuevo, las inversiones se redirigen a mercados de corto plazo. También la Fed aumenta y hace más atractivos los créditos a los bancos comerciales, por lo que estos comienzan a bajar los intereses de préstamo a sus clientes, así liberan más dinero a la economía en el corto plazo. Las inversiones de corto plazo recalientan a la economía porque comienzan a demandar materia prima y energéticos. Aquí comienza el círculo vicioso en el que la demanda aumenta demasiado rápido, pero la oferta no es capaz de acoplarse. Esta es la inflación por oferta y demanda. Si la liquidez liberada supera con creces la capacidad del mercado de satisfacer esas necesidades, comienzan a crearse cuellos de botella que puede poner en peligro los precios de todos los otros productos. En el 2020 y 2021 tuvimos la buena noticia de que la escasez de microchips y de cierta materia prima se superó sin mayores problemas, por lo que la inflación comenzó a bajar un poco. En este contexto muchos creyeron que la inflación caería sola, y más o menos, eso es lo que comenzamos a ver. Sin embargo, llegó la invasión de Rusia sobre Ucrania y todo se salió de control. Que la inflación se salga de control incluso cuando los bancos centrales suben las tasas de interés es bastante preocupante. Básicamente se asentó la inflación. Me explico, quiero decir que ya comenzó el círculo vicioso en el que sube el precio de los energéticos y materia prima y de forma más o menos proporcional aumentan los precios de varios productos. La cosa se arruina más cuando los sectores financieros especulan que la inflación seguirá subiendo e instan a las empresas a subir aún más los precios. Todo esto queda firmemente asentado cuando salen los sindicatos de trabajadores a exigir la subida del salario para cubrir sus gastos. Entre los economistas, está la idea clásica de que no hay marcha atrás a la inflación cuando los sindicatos terminan por arruinar las expectativas de inflación. Estrictamente hablando, este fenómeno se puede repetir y perpetuar hasta el infinito. Como espero que muchos ya hayan adivinado, la inflación solo se detiene cuando se rompe el círculo vicioso. ¿Cómo se rompe el círculo vicioso de la inflación? Si la inflación es primordialmente resultado de estímulos monetarios, como en Estados Unidos, la solución es subir las tasas de interés. Básicamente, subir las tasas de interés es lo contrario de la liberación de estímulos monetarios que vimos en la segunda mitad del 2020. Es decir, subir el rendimiento de los bonos soberanos del Tesoro a largo plazo, para hacerlos atractivos para los financieros, así como también es necesario vender sus activos financieros sólidos de largo plazo, para que vayan a la baja y sea, de nuevo, más atractivo para los inversores. Además, debe reducir la venta de deuda pública, así como reducir el gasto público. Bien analizado, la única forma de combatir la inflación es mediante una recesión. En Europa ya es bastante evidente que existe una recesión a pesar de que las tasas de interés son altas. En Estados Unidos es otra historia, este ha subido bastante más las tasas de interés, y sin embargo, la inflación sigue demasiado alta porque la actividad económica es activa, es decir, hay dificultades para crear los elementos para una recesión.
En Estados Unidos la inflación tiene un origen monetario, mientras que en Europa la inflación tiene un origen en la oferta de energéticos y materia prima, por lo que las soluciones son distintas. Estados Unidos debe subir más las tasas de interés, mientras que Europa debe reactivar el comercio con Rusia. Estados Unidos tiene el panorama bastante más sencillo, pero debe tener paciencia, de Europa ni hablamos. A estas alturas de mi monólogo parece que ya me alejé demasiado de la pregunta inicial. ¿Por qué los pobres sufren más la inflación que los ricos? Pero no la he perdido de vista, solo quería dejar en claro todo lo necesario para entenderlo. Después de todo lo que ya dije es fácil adivinar el porqué. Recordemos que hablamos mucho de corto y largo plazo, así como de diversificación financiera. Primero mencionamos la obviedad de que los pobres, por lo general, únicamente manejan el dinero fiduciario como medio de transacción. No suelen poseer mínimos ahorros ni inversiones, la única manera posible de escalar en la pirámide social, y si las tuvieran, también estarían afectados porque están expresados en dinero fiduciario, que pierde el valor. A eso hay que agregarle que, por lo general, los productos más vulnerables a la inflación suelen estar incluidos en el IPC y estos suelen ser alimentos y necesidades básicas. Además, el único método para solucionar la inflación, la recesión, es igual o peor para los pobres. La recesión, entre muchas otras cosas, aumenta masivamente las tasas de desempleo. De hecho, los indicadores comienzan a denominar a un periodo como recesivo cuando las tasas de desempleo alcanzan cifras elevadas. Además de eso, la recesión golpea fuertemente todos los comercios e inversiones centradas en la producción y servicios de corto plazo, o de franca subsistencia en muchos casos. Esto básicamente porque la recesión paraliza el consumo. De esto tuvimos un buen ejemplo en la profunda recesión en las primeras semanas de confinamiento. En ese entonces, las empresas que quebraron rápidamente fueron aquellas que prestaban servicios o productos no vitales de uso inmediato. Por el otro lado, los ricos, casi por antonomasia, suelen poseer activos financieros variabilizados. Es decir, poseen activos financieros adquiridos en las diversas bolsas de valores, los cuales no pierden su valor por fenómenos inflacionarios. De hecho, suele ocurrir exactamente lo contrario. Algunos otros poseen diversos servicios de seguros, así como activos, muy estables como bonos del gobierno o en oro. La subida del IPC no altera su ritmo de vida ni sus actividades cotidianas. Además, las inversiones y ahorros de estos grupos suelen ser demasiado altas. Entre más rica la persona, mayor es la proporción de sus ingresos que se va a inversiones de largo o muy largo plazo. Ni la inflación ni la recesión altera si invierten o no, aunque pueden variar en dónde invierten. Si sus empresas se ven abocadas a subir precios, no se suelen ver altamente afectadas porque, para entonces, ya casi todo el mundo subió sus precios también. En definitiva, la inflación afecta a los pobres, pero a los ricos apenas si les afecta.